Voy a hablarles de una verdad incómoda. Bueno, ni tan incómoda porque ya toca. Y es que tenemos que organizarnos y hablar de nuestras finanzas. Así es, aquí les va una plática para no olvidar de dónde viene el salario mínimo y todas esas cosas que le importan mucho a los adultos. Desde hace años escuchamos que el salario mínimo esto, que los sindicatos lo otro, que las sumas aquello. Bueno, ha sido un tema que viene desde las calles y se ha hablado en la televisión, en el gobierno, salones de belleza, en la mañanera, en comidas familiares, juntas sindicales, 15 años y hasta en redes sociales. Bueno, pero los salarios son cosa seria. Y es que, no, hombre, si le entramos a la historia, esto viene desde el Porfiriato. En ese tiempo no existían los derechos laborales. Las jornadas eran de hasta 14 horas diarias, los 7 días de la semana, y era muy normal que trabajaran niños y niñas. Y ustedes dirán, bueno, pues así como estaba la chamba, pagaban. Pero pues no, una jornada se pagaba entre 29 y 38 centavos. Y la cosa es que antes no había leyes que defendieran los derechos de las obreras y de los obreros, ni tampoco de la gente del campo. Y tampoco había un salario mínimo. Tú ganabas lo que decía el patrón o el hacendado. Pero iniciando el siglo pasado, el Partido Liberal Mexicano, digamos que la izquierda de ese entonces, propuso por primera vez la reforma constitucional para la instauración del salario mínimo. Digamos que para meter en cintura a los patrones que en ese entonces pagaban lo que querían y que decía más o menos así. Pues oigan, aquí lo traigo anotado. Establecer un máximo de 8 horas de trabajo y $1 para la generalidad del país y de más de $1 para aquellas regiones en las que la vida es más cara y que este salario no bastaría para salvar de la miseria al trabajador. Como ven, $1. Pero el salario mínimo costó como no tienen idea. Y todo se lo debemos a la revolución. Los obreros eran aguerridos y se organizaron muy bien desde el anarcosindicalismo. Los revolucionarios más famosos del momento eran del Partido Liberal Mexicano, que seguramente conoces porque tenían en sus filas a los mismísimos hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Alentaron a toda la clase trabajadora a luchar por sus derechos y escribiendo movilizaron a miles de trabajadores. Este grupo usó al periódico Regeneración como plataforma para denunciar los abusos laborales, tanto de la dictadura de Porfirio Díaz como de las industrias. Los primeros en organizarse fueron los mineros de Cananea. En 1906 y un año después se unieron los trabajadores y trabajadoras de Río Blanco a través de una huelga el 7 de enero. Fueron medio, ¿verdad? Medio kilo, sí. Sale. Sí, muchas gracias. En ese mismo año, las mujeres trabajadoras textiles encabezadas por María del Carmen Frías formaron las Hijas de la Náhuac, un grupo sindical de puras mujeres que exigían salario mínimo e igualdad salarial entre hombres y mujeres. A que esa no se la sabían, ¿verdad? Porque además acuérdense que si a los obreros no les alcanzaba, pues a las mujeres muchísimo menos, porque a ellas les pagaban peor. Y si no me quieren creer, pues pregúntenle a María Arcelia Díaz. Ella era feminista, líder sindical y agitadora profesional, porque ella era trabajadora de la fábrica de hilos y tejidos de Río Blanco y la despidieron en 1910 por intentar fundar un sindicato. ¿Cómo ve, doña Flora? Bueno, seguimos con la revolución. En 1915, cuando el país atravesaba una crisis terrible, el ejército constitucionalista acordó instaurar el salario mínimo junto con la Casa del Obrero Mundial, que además era la organización sindical más radical de la época. Y no fue en vano, porque 8 meses después, el Consejo Ejecutivo de la República emitió la mismísima Ley General del Trabajo.
Pero esa ley fue provisional porque estaban por escribir la Constitución de 1917, en donde ahí sí se establecieron derechos para los trabajadores y el salario mínimo, que hay que decir, debía satisfacer para alcanzar la vida de una familia. O sea, por fin un límite a los patrones abusivos. Y después, en la década de los 30, el tema del salario mínimo se puso bueno, porque después de emitir varias leyes, decretos y tras negociaciones entre patrones, sindicatos y trabajadores, el gobierno pudo hacer que este entrara en vigor. Así es que, como ven, pues no fue nada fácil. Muchas gracias, señor Benja. El 1 de enero de 1933 por fin comenzó a fijarse el monto a través de comités que estaban en cada municipio. Y también las mujeres entraron a exigir sus derechos. Las feministas fueron insistentes en que a pesar del salario mínimo, a ellas les seguían pagando menos. Bueno, el presidente Cárdenas aumentó muchísimo el salario mínimo, en un 46% más o menos, y en adelante fue subiendo a un menor porcentaje. Y la estabilidad nos aguantó unos 40 años. Y para los 70 se promulgó una nueva ley federal del trabajo y los señores en traje se ponen de acuerdo para que el monto determinario del salario mínimo aumentara cada año. Y en 1977 tuvimos el salario mínimo más alto de la historia del país, justo lo suficiente para el bienestar de las familias. Y pues fue una época de estabilidad donde había derechos sociales, acceso a servicios, vivienda, en fin, el estado de bienestar. Pero nos cayó el neoliberalismo y de 1982 a 1992 tuvimos la peor caída del salario mínimo en la historia del país. Tuvo un detrimento del 63.6%. Y si no sacaron 10 en matemáticas, no importa, eso es mucho. Y además no voy a decir nombres, pero Salinas y Miguel de la Madrid estuvieron por ahí quitando ceros. Y por ahí de los 2000 en México, la caída fue menor, pero continua. Entonces, acuérdense que cuando anden platicando sobre cada cuánto cae el pago, sepan que tiene todo que ver con el territorio y la historia de lucha del proletariado por una vida digna, más allá del antojo del patrón, o sea, tu jefe o el jefe de tu jefe, del jefe de tu jefe. Pero antes de que me vaya, les voy a chismear que desde el 2019 el gobierno ha aumentado el salario mínimo en un 135%. Y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya dijo a inicios del 2023 que el salario mínimo en nuestro país va a subir un 20%. La instauración del salario mínimo es un logro de las luchas históricas de las clases obreras y tiene el objetivo de evitar los abusos y además ha ayudado a cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Pero bueno, pues eso es nomás para no olvidar que todo comenzó con un peso.